¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos con una clase más. Hoy es la 48 ya. Sí, 48 y es la carta de segunda de Corintios. Bueno, es la segunda epístola. La segunda epístola o carta. Así que Pablo, pues manda a los habitantes de Corintio, ¿no? El apóstol Pablo, el cual fue autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, se ha dicho que Pablo es la más poderosa personalidad humana en el Nuevo Testamento. Eh, se, ha- Se habla desde el capítulo 1.1, identificando al autor de Segunda de Corintios como el apóstol Pablo. Posiblemente fue escrita junto con Timoteo. ¿Sí? La evidencia de que ahí está. La evidencia textual confirma que el texto original griego llevaba el título breve Pros Corinthius B, literalmente a los Corintios B, ¿sí? O 2, perdón, Corintios 2, perdón, o B, ¿sí? Este es el título de la epístola que aparece en los manuscritos más antiguos que existen, que datan aproximadamente del siglo III después de Cristo. El título largo, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, no aparece sino muchísimos tiempo después, muchos ya siglos después. Es evidente que este título no formaba parte del documento original, ¿no? O sea, para nada. El libro de Segunda de Corintios eh, muy probablemente fue escrito entre el 55 y 57 después de Cristo. Bueno, el tema principal está algo escondido, ¿no? Pero es evidente que Pablo tenía primordialmente el pensamiento de la vindicación, o sea, o defensa, ¿no? Es defender, ¿sí? Su apostolado cuando estaba escribiendo esta carta. Ambas cartas a los Corintios indican que había un elemento en la iglesia que tenía eh, que ser pues visto, ¿no? Tendía a desacreditar su ministerio y su autoridad de él. ¿Eh? En el tiempo que me dio entre las dos epístolas, dos cartas, la de primera y segunda de Corintios, eh, dirigidas a los Corintios, la, la relación del apóstol Pablo con ellas, o sea, con las iglesias, experimentaron algunos cambios importantes. El riesgo se, de esa ruptura en la comunicación causa inmediata, eh, o sea, es causada más bien por la primera carta, ¿no? Que manda y no se menciona ya en la segunda esa ruptura que había, ¿sí? O sea, la primera ataca precisamente esas divisiones que existían, esa ruptura, ¿sí? Que existía en la comunión entre la comunidad y es posible que los consejos y la amonestación de Pablo tuviera el efecto deseado y que al final quedara superada la amenaza de la división de la iglesia, ¿no? Uh, la iglesia de Corintio se... Ay, espérame. Algo me pasó, espérame. Ahí estoy, ahí está. Ya. Es que me perdí tantito. Sí, ya se me... Exactamente, ahí está, ¿no? Vemos cómo ahora sí, ya, es que se me movió el PowerPoint, pero bueno, ya estamos ahí otra vez, ¿no?
Entonces les comentaba, ¿no?, que la iglesia de Corintios eh, tenía ese riesgo de ruptura, ¿sí? Y este, como que la primera carta hace efecto, ¿no? Hace efecto y ya no se divide la iglesia, sino al contrario, ¿no?, que empieza a unirse más y como que él se siente a gusto con esto, pero empieza a haber un nuevo ataque, pero hacia lo que es su ministerio, ¿no?, como apóstol, ¿sí? Entonces él manda esta segunda carta para ya dar a conocer pues, que también era apóstol, ¿no? ¿Sí? La iglesia de Corintios, si recuerdan, comentamos la vez pasada que se inició en el año 52 después de Cristo, cuando Pablo eh, los visitó en su un segundo viaje misionero, ¿sí?, en su segunda ida por aquella zona, ¿sí? Fue entonces cuando él permaneció ahí por un año y medio. Es la primera vez que se le permite quedarse en un lugar tanto tiempo como él deseaba quedarse, ¿no?, todo el tiempo que él deseó, ¿sí? Un registro de esta visita y el establecimiento de la iglesia se encuentra en Hechos 18 del versículo 1 al 18. Fueron pues otros los problemas que se dieron origen y se atacan precisamente en la segunda de Corintios. De ellos se sabe que revertieron la gravedad y que afectaron profundamente al apóstol, aunque de las circunstancias en que se produjeron y del curso de los acontecimientos solo han quedado unos pocos datos aislados. Realmente no se supo bien por qué había sucedido lo que se trata en la segunda en esta segunda carta, ¿no? Pero bueno, es lo que consta es que Pablo había resuelto permanecer una larga temporada en Éfeso y que en el espacio de 3 años residió en esa ciudad, en Éfeso, donde a pesar de la oposición de muchos, se había abierto una puerta grande y eficaz al anuncio del Evangelio. Es probable que desde Éfeso, poco después de haber escrito la primera de Corintios, el apóstol Pablo viajara por segunda vez a Corinto, la capital de Acaya. Ahora, en esta carta, en segunda de Corintios, manifiesta: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, ¿sí? Capítulo 12, versículo 14. Aquella segunda visita intermedia entre los dos epístolas consistió en un rápido viaje de ida y vuelta que lo decepcionó y lo llenó de amargura, ¿no? Personalmente Pablo pudo comprobar que las cosas pues no iban bien en la iglesia de Corinto, ¿no?, donde incluso se había intentado desprestigiar su ministerio, lo que estábamos comentando, y poner en tela de juicio su autoridad apostólica y la de sus colaboradores. En su carta a los Corintios, Pablo expresa su alivio y gozo de que los corintios hubieran recibido su severa carta de manera positiva. Esa carta se refería a asuntos que estaban dividiendo la iglesia, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado la semana pasada, ¿sí? Primeramente vemos como la llegada de los autonombrados falsos apóstoles, ¿sí? Esto lo empezamos a ver ya, todo esto que va a tratar en esta segunda carta, por ejemplo, esto que les estoy comentando, ¿no? O sea, los autoproclamados falsos apóstoles, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, quienes estaban insultando
el carácter de Pablo, sembrando discordia entre los creyentes y enseñando falsas doctrinas. ¿Sí? Ellos parecían estar cuestionando su veracidad. Desde el capítulo 1, versículo 15 al 17, su habilidad para hablar, 2 de Corintios 10 y 11, 6, y su indisposición para aceptar la ayuda económica de la iglesia en Corinto. 2 Corintios 11, del versículo 7 al 9. Comportamiento licencioso, en capítulo 12, versículo 20 al 21. Pablo está muy contento de saber que Tito es el que va a llevar, ¿sí? Que la mayoría de los corintios se habían arrepentido, y es el que lleva las noticias, ¿sí? Para darse cuenta de lo que está pasando allá, y entonces le da esa ese grato conocimiento o noticia, ¿sí? De que los creyentes se habían arrepentido de su rebelión contra Pablo, ¿sí? Eso lo vemos en capítulo 2, versículo del 10 al 13, y en el 7, de 5 al 9. El apóstol los anima por esto, expresándoles su genuino amor por ellos. En capítulo 7, versículo 3 al 16. Pablo también buscó reivindicar su apostolado porque algunos en la iglesia probablemente habían cuestionado su autoridad, en capítulo 13, versículo 3. ¿Sí? Luego de su regreso a Éfeso, volvió a escribir a los corintios, y lo hizo en el ánimo todavía dolido, ¿no? O sea, aún estaba acongojado realmente por la situación que existía ahí, como más tarde él mismo había de comentar: por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribo con lágrimas, con muchas lágrimas. Se trata de una carta apropiadamente llamada con lágrimas, ¿sí? Que algunos comentaristas han dado por perdida sin remedio, aunque otros creen que descubrirla en la sección del capítulo 10:1 al 13:1 de la segunda, en esta segunda carta, ¿no? Eh, si está último fuera el caso, segunda de Corintios, o sea, es que muchos dicen que no hay realmente una doctrina, nada de doctrina dentro de esta carta, ¿no? Pero bueno, sería el resultado, sería de una muy antigua refundición de por lo menos 2 textos paulinos, ¿sí? Eso es lo que muchos piensan, pero bueno, el apóstol decidió quedarse en Éfeso, decisión que pronto se vio frustrada por tener que abandonar la ciudad súbitamente a causa del alboroto promovido por el platero Demetrio, ¿no? Cuando vieron mermadas sus ganancias, ¿sí? Cuando Tito volvió a encontrarse con Pablo, uh, vemos que puede darle o comunicarle las buenas noticias de que la situación en Corinto había mejorado. Los creyentes lamentaban lo sucedido, y al parecer se sentían sinceramente arrepentidos, ¿sí? Esta información, sin embargo, llegaba acompañada de otras menos gratas sobre la presencia de judaizantes, quizá procedentes de Jerusalén, que no cesaban en su empeño de destruir el prestigio de Pablo en Acaya y menoscabar su autoridad moral, ¿no? A pesar de ello, en términos generales, la presencia de Tito había traído tranquilidad al corazón de Pablo, ¿sí? Pablo
después de saludar a los creyentes en la iglesia de Corintios, al principio, sí, eh, vemos cómo él empieza a explicarles por qué no los había visitado como originalmente lo había planeado, ¿sí? Pablo explica su naturaleza de su ministerio, ¿sí? El triunfo a través de Cristo y la sinceridad de los ojos de Dios, ¿sí? Este, uh, como, como ministerio de condenación, ¿sí? Como, para el cual la ley, ¿sí? Es está mal, o sea, él hace una comparación entre lo que es la ley, ¿sí? Y la justificación en Cristo, ¿sí? Compara lo glorioso del ministerio, ¿sí? de Cristo con el ministerio de condenación que tiene la ley, ¿sí? Ahora, y declara su fe en la validez de su ministerio a pesar de la intención de persecución, ¿sí? El capítulo 5 bosqueja ahí las bases de la fe cristiana, la nueva naturaleza, in, intercambio de nuestros pecados por la justificación en Cristo, ¿sí? Y vemos como en el capítulo 6, ahí vemos como 6 y 7, encontramos a Pablo defendiéndose a sí mismo, ¿sí? Y su ministerio, asegurándose nuevamente a los corintios, asegurándoles, ¿sí? Su sincero amor por ellos y exhortándolos a arrepentirse y vivir santamente, ¿no? Luego en el capítulo 8 y 9, bueno, Pablo exhorta a los creyentes en Corintio a seguir el ejemplo de los hermanos de Macedonia y extender su generosidad a los santos en necesidad, o sea, a los pobres que existían en Jerusalén. Por eso lo comenta. Él les enseña los principios y recompensas del ofrendar con un corazón alegre, ¿sí? Acuérdense que ahí es donde se ve eso de la ofrenda, ¿sí? Pablo termina su carta eh, reintentando su o re, sí, reiterando más bien, ¿no? O sea, reintentando volver a hacer mella en ellos de su autoridad, ¿sí? O sea, vuelve a insistir en la autoridad que él tiene, ¿sí? Y su preocupación por su fidelidad a él ante la feroz oposición de los falsos apóstoles, ¿no? Él se llama necio a sí mismo por haber tenido que gloriarse de mala gana de sus credenciales y su sufrimiento por Cristo, ¿sí? Termina su epístola describiendo la visión celestial que se le permitió experimentar y el aguijón en su carne, ¿no? Que le fue dado por Dios para asegurar su humildad. El último capítulo contiene su exhortación a los corintios a examinarse ellos mismos para ver si su profesión es real, ¿sí? Y termina con una bendición de amor y paz, ¿sí? A través de la mayoría de las epístolas, Pablo se refiere con frecuencia precisamente a la ley mosaica, ¿sí? Comparándola con la supereminente grandeza del Evangelio de Cristo, ¿sí? Y la salvación por medio de la gracia. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 11, Pablo contrasta precisamente la ley del Antiguo Testamento con el nuevo pacto de gracia, refiriéndose a la ley, ¿sí? Como la que mata, mientras que el Espíritu da vida, ¿sí?
La ley es el ministerio de muerte grabado en letras en piedra, con letras en piedra. Éxodo 24:12. Porque conlleva solo el conocimiento del pecado y su condenación. ¿Sí? La gloria de la ley es que refleja la gloria de Dios, pero el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso que el ministerio de la ley, porque refleja su misericordia, su gracia y su amor al proporcionar a Cristo como el cumplimiento de la ley. La carta es la más biográfica y menos doctrinal de las que de todas las cartas escritas por Pablo, ¿no? Nos dice más acerca de Pablo como persona y como ministro que cualquiera de las otras cartas, ¿sí? Dicho esto, hay unas pocas cosas que podemos tomar de la carta. Bueno, realmente hay muchas, ¿no? Y estas cosas las podemos aplicar a nuestras vidas en la actualidad, ¿no? Las primeras cosas son la mayordomía, no solo el dinero, sino nuestras vidas en la entrega total, ¿sí? De nuestro tiempo a Dios, ¿no? O sea, la entrega no solo el tiempo, dinero, sino nuestro sentir, nuestro propio corazón, nuestra mente, estar conscientes y estar siempre entregados a Dios, ¿sí? En los macedonios no solo dieron generosamente, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, ¿sí? Segunda de Corintios 8:5. ¿Sí? De la misma manera, nosotros debemos dedicar no solo todo lo que tenemos al Señor, sino todo lo que somos, ¿sí? Él es omnipotente. Pues, Él quiere que entreguemos su corazón, nuestro corazón, perdón, uno que anhele servir y complacer y amar, ¿sí? La mayordomía y la ofrenda a Dios es más que solo dinero. Él quiere que nos demos por completo a Él, ¿sí? Todo lo que somos, ¿sí? Debemos pensar que nuestra vida viviendo para servir a nuestro Padre, ¿no? Para servirle. Debemos darnos a nosotros mismos primeramente al Señor y luego a la iglesia y la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Y entonces vemos cómo realmente el contraste que hace, ¿no? Con la ley que nos muestra el pecado y la consecuencia del pecado, y vemos a nuestro Señor Jesucristo, la gracia por la cual nosotros somos redimidos del pecado, ¿sí? Por lo tanto, una es la enseñanza de qué es el pecado y la consecuencia, y el Evangelio es la salvación en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y la redención del pecado, claro. Entonces debemos de darnos cuenta que realmente debemos de buscar agradar a Dios, buscarlo a Dios y entregarnos de corazón, entregarnos totalmente a Él para que podamos estar en Él, tener la gracia de Dios y poder ser redimidos, salvados y tener esa esperanza de vida eterna que solo a través de Cristo podemos tener. Una vez, ahora no tiene mucho, platicando con un amigo me decía, bueno, es que yo no creo que haya vida después de la muerte. O sea, morimos y ya. Bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez no, no lo sé. No me he muerto aún, ¿sí? Pero sí les puedo decir una cosa. Tal vez tenga razón y después de la muerte pues no haya nada, ¿no? ¿Sí? Pero un filósofo, ¿no? Un científico le dijo una vez a un amigo de él, pero si yo tengo razón, ¿sí? Cuando yo muera y cuando tú mueras, tú te irás al infierno y yo me iré con Dios.
Así es que ustedes saben cómo será su vida después de la muerte. Que Dios les bendiga, cuídense muchos y sigan en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Hasta luego. Que Dios les bendiga. Bye.